Buenas noches, saludos cordiales. En febrero del próximo año estaremos nuevamente en las urnas. La campaña para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas está, yo diría, en el momento previo, en las definiciones, en las opciones de alianzas, en fin. Pero de alguna manera ya están moviéndose las frutas, como decíamos en el pasado. Helen, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. La carrera electoral de cara al 2025 ya empezó. Prueba de ello es que algunas organizaciones políticas ya han lanzado nombres y precandidaturas para llegar a Carondelet. Sin embargo, uno de los temas más evidentes y de los que quizá más se ha hablado es del presidente candidato. Daniel Noboa apunta a la reelección y ya trabaja en ello. No obstante, en el camino tiene un primer obstáculo y es la ruptura con su vicepresidenta Verónica Abad. Según el artículo 93 del Código de la Democracia, los dignatarios que opten por la reelección en el cargo deberán hacer uso de una licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Y según el artículo 146 de la Constitución, ante la ausencia temporal del presidente, lo reemplazará quien ejerza como vicepresidente, en este caso, Verónica Abad. Sin embargo, el gobierno sostiene que no puede dejar el país en manos de alguien que no se encuentra en la misma línea. Escuchemos lo que dijo hace pocos días el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, al respecto. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales entiendo que existen algunos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero nosotros estaremos atentos a ver qué pasa. Como lo acabamos de escuchar, analizan opciones legales para que Abad no ejerza ese encargo. Escuchemos nuevamente cuáles son las opciones que están barajando. En el caso de que esto prospere, es de que ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria, se encargue la Presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como le digo, son todavía hipotéticos. Estamos completando un periodo. Consultaremos a la Corte, consultaremos a Procuraduría cuál será el tiempo que se tiene que pedir licencia. Pero este no es el único tema que genera controversia. También hoy se habla de la posibilidad de controlar la campaña en redes sociales. Esto tomando en cuenta las sentencias de última instancia que dictó el Tribunal Contencioso Electoral en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, lo que se convierte ya en jurisprudencia para el Consejo Nacional Electoral. Ponemos estos dos primeros temas en la mesa de debate, Andrés. Nuestros invitados esta noche, aquí en el programa Hora 25, Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Nos acompaña en exteriores María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Saludo aquí en el estudio de Teleamazonas en Quito a Stephanie Macías, analista política, y también nos visita César Ron, ex asambleísta. Vamos a iniciar y quisiera pedirle a Otto Sonnenholzner que nos dé su primera apreciación de lo que ocurre con un presidente que al mismo tiempo es candidato, que tiene una dificultad con la vicepresidenta y la línea de sucesión. Buenas noches. Hola Andrés, Stephanie, María Paula, César, un gusto a la audiencia también de Teleamazonas. Yo veo dos problemas muy marcados. El uno, lo que parece empezar a convertirse en una dificultad del gobierno de distinguir el partido del gobierno, ¿verdad? Ya veo el uso de los colores del partido para temas de la administración pública, para brigadas de atención social. Esas son cosas de las que enhorabuena el Ecuador logró salir y a las que no queremos volver. Lo segundo es que existe la obligatoriedad del presidente de pedir licencia justamente para evitar que cualquier autoridad de elección popular que esté en funciones pueda utilizar el aparato del Estado en beneficio de su campaña y poder evitar tener una cancha inclinada en favor del candidato presidente, del candidato alcalde, etc. Entonces,
Escucho por todos lados una suerte de leguleyada de decir que esto no es una reelección porque es la culminación de un periodo. Yo esperaría que al menos la Corte Constitucional tenga la seriedad de hacer un dictamen serio. Perdón, el tercer problema es la relación del presidente con su binomio. De eso puedo hablar bastante porque pues, he tenido la oportunidad, el honor de servir al país desde esa institución, desde la vicepresidencia de la República. Desde el inicio se vio que no existía una buena relación, al menos muy temprano en el arranque de la campaña, entre el presidente y el vicepresidente. Y al parecer no han podido, les ha sido imposible entre ellos resolver esas diferencias. Esto ha terminado en encargos forzosos, como enviarle a Israel cuando ese país jamás pidió ese tipo de ayuda, cuando había otras instancias para cooperar en la resolución de ese conflicto, como la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hoy ostenta el Ecuador. Pero hicieron eso en contra de la voluntad de la señora. Hoy ella, con quien además no tengo coincidencias, no conozco, no comulgo, es vicepresidente de los ecuatorianos. Parece que al gobierno eso no le agrada y están viendo cómo encuentran una salida a esa obligatoriedad constitucional que tiene ella de asumir la presidencia cuando el presidente pida licencia. Espero que no estiren la ley demasiado, espero que se respeten todos los mecanismos diseñados para que la sucesión en el poder funcione y que no se abuse del poder para encontrar una solución a gusto del gobierno. Creo que son cosas que marcan la diferencia entre la democracia y el autoritarismo, y lo ideal sería que tanto el presidente Noboa como la vicepresidenta Abad encuentren un consenso como aliados que son, como personas que se presentaron juntos en una papeleta para darle una solución a este país. Con esto termino, Andrés. El país tiene demasiados problemas graves, preocupantes, urgentes, como para que sean el primer y la segunda mandataria los que estén agregando uno más que suma a la incertidumbre, a la inestabilidad. Gracias, María Paula. Evidentemente hay esta ruptura entre el presidente y la vicepresidenta. El viceministro ha señalado que sería nefasto para el país encargar el poder. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué es que se presenta esta dificultad? Este es un tema que ahora produce algún nivel de inquietud en los ámbitos políticos. María Paula, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y a los compañeros de panel. Qué gusto saludar y esta charla, tenerla con Otto, con César, con Stephanie. Gracias por la invitación. En efecto, a este primer diagnóstico con el que se abre el programa, se abre el debate, yo le añadiría que nos acercamos a un momento electoral con las autoridades electorales o prorrogadas en funciones o cuestionadas, al menos por dos decisiones muy delicadas a puertas de este proceso. Primero, haberle entregado un partido express al presidente de la República, un partido hecho en olla de presión mientras está en el poder, para el que incluso hay evidencias de que los funcionarios públicos han actuado para conseguir la inscripción del partido. Y segundo, esto también se hace en medio de un debate de una ilegal cancelación de una de las fuerzas opositoras en la Asamblea Nacional, que es el caso del Movimiento Construye, la segunda bancada más grande de la Asamblea Nacional, a punto de recibir una decisión final respecto de su eventual cancelación ilegal. Entonces yo añadiría esto al escenario. Es preocupante escuchar declaraciones del presidente y de su equipo sobre la falta de coincidencia con una vicepresidenta elegida por ellos, con una vicepresidenta seleccionada por ellos, y que no es un caso aislado en estos pocos meses de gobierno. A su propia ministra de Energía la acusaron de sabotaje y pidieron la apertura de un proceso penal que tiene como consecuencia la cárcel para un grupo de sus propios colaboradores. Entonces, el ambiente es un ambiente de ajustar las normas a conveniencia, es un ambiente de presionar a autoridades de control, y la consecuencia o el riesgo para el país, más allá de la preocupación en los círculos políticos, es la inestabilidad. De la inestabilidad se benefician las organizaciones delictivas y de la inestabilidad es imposible que salgamos con respuestas para los temas de empleo y de economía. Stephanie, y lo que ocurre es que de alguna manera los espacios se van desbrozando en favor de los intereses del gobierno. ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre lo que está sucediendo y esta manera en la que vamos a llegar al proceso electoral? Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría compartir el panel con todos los que estamos viendo, Otto, sí. El César y María Paula. Creo que es importante para los que nos están escuchando recordar la importancia de la vicepresidencia. Del 96 al 2005 hubo 4 quiebres democráticos donde vicepresidentes llegaron a la presidencia.
Dicho esto, la Constitución no prevé muchas alternativas y no le da mucho espacio de maniobra al gobierno para entender o optar a las diferentes estrategias que quisiesen hacer para lograr que la vicepresidenta no reemplace al señor presidente. Dicho esto, el ambiente político se ve como una especie de la tormenta perfecta. Ya. La tormenta perfecta, ¿por qué? Porque estamos viviendo, ha habido un poco tiempo para la campaña. Esto es importante para los que nos escuchan en cuanto a tiempos. Del 3 al 17 de agosto necesitas comenzar las campañas internas para el candidato. De ahí tienes el 13 de septiembre al 2 la inscripción de los candidatos. Y del 5 de enero al 6 de febrero campaña. ¿Qué significa esto? Tienes corto tiempo, especialmente para los movimientos que quisieran hacer relevante a su candidato. Vas a tener muchos candidatos y el que en verdad tenga oportunidad va a necesitar financiamiento y apoyo para poder posicionar su mensaje, hacer campaña, recorrer el país. Y como están las cosas con la crisis económica que estamos viviendo y la crisis de seguridad, mucha gente valiosa se lo replanteará. ¿Será que este es el momento para lanzarse a pesar de todo lo que está sucediendo? Entonces creo que sí hay una especie de la formación de la tormenta perfecta. De la tormenta perfecta, pero es para mantener al presidente. Exacto, con el afán beneficiar al presidente. Beneficiar esta reelección. Esta reelección. César, por favor, en Guayaquil, nuevamente con usted, si es tan amable. Lo de la línea de sucesión, algo que habló Otto hace pocos momentos, ¿cuáles podrían ser las opciones? No olvidemos lo que acaba de decir o lo que acabamos de transmitir del viceministro Torres, en el sentido de que hay acciones legales. ¿Eso podría contribuir a deshacerse de Verónica Abad? Gracias, Andrés. Buenas noches. Un saludo especial a Steffi, María Paula y Otto. El tema es complejo y parte de la Constitución que tenemos. La Constitución establece que la vicepresidenta, en este caso, tendrá las labores y funciones que le determine el presidente de la República. Ahí viene el primer problema. Ante el análisis de Otto que hay un problema desde la campaña, un entredicho entre presidente y vicepresidenta, resulta pues que ganan las elecciones y el presidente Noboa le determina unas funciones constitucionales, legales, a la vicepresidenta y la manda de embajadora a Israel. Allá la tiene, bien lejos. O sea, ahí viene el otro problema. Se convierte en una piedra en el zapato del propio gobierno, la decisión que se ha tomado. Porque los ecuatorianos hubiéramos pensado quizás que después de 6 meses, 7 meses, 8 meses de gobierno, se puedan pues conversar, llegar a acuerdos, calmar las aguas, pero nada de esto ha sucedido. Todo lo contrario. Esto está muy subido de tono y entonces lo que se viene es lo que establece la Constitución. Y como la Constitución ecuatoriana no es clara, lamentablemente, porque un artículo le da, en el otro le quita y el otro da lugar a interpretación, resulta pues que el reemplazo para la campaña electoral, de acuerdo a la norma constitucional, le correspondería a la vicepresidenta. Pero como también está en ausencia del país, ¿no? Resulta pues que, dada la interpretación que el propio viceministro de gobierno manifiesta públicamente, dice, bueno, estamos analizando cómo estirar la ley y seguramente vamos a encargar la vicepresidencia en los 30 días efectivos de campaña entre enero y febrero a algún ministro de Estado. Y creo que esa va a ser la línea. Aquí no nos rasguemos las vestiduras, no gastemos saliva. Creo que esa va a ser la posición del gobierno, esa va a ser la posición del presidente Noboa y en eso terminaremos los ecuatorianos, teniendo como encargado del poder en los días efectivos de campaña a un ministro de Estado. María Paula Romo, el gobierno intentó deshacerse de la vicepresidenta a través de una acción en el Tribunal Contencioso Electoral acusándola de haber anticipado la campaña. Y este es un tema muy sensible, muy complejo, porque finalmente todos los que aspiran a la presidencia ya estarán a esta hora mismo moviéndose, visitando poblaciones, haciendo contactos con sus votantes. Este tema quisiera que usted lo plantee, lo desarrolle desde la perspectiva de los órganos de control. Tomo sus palabras, Andrés, porque usted dice
el gobierno intenta deshacerse de la vicepresidenta a través del contencioso electoral. Y eso todos vimos. Sin embargo, quien puso la denuncia, quien puso la demanda, es un consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el gobierno intenta deshacerse de la vicepresidenta usando un funcionario de un poder del Estado, un altísimo funcionario de un poder del Estado, para que le haga esta tarea a otro poder del Estado. Ambos deberían ser independientes y, como el gobierno, cumplir la ley. No forzarla, no estirarla, no aplicarla a conveniencia. Y esto es lo grave que está sucediendo, porque vemos que en este juego de intereses o de conveniencias del gobierno empiezan a entrar y empiezan a jugar para esos objetivos el Consejo de Participación Ciudadana o uno de sus consejeros injusta. El Tribunal Contencioso Electoral podría ser, tampoco nos adelantemos, veamos si es que el tribunal permite una interpretación forzada y, así como en otros casos, lo que se hace para beneficiar a una persona, para perjudicar o para conseguir los objetivos del gobierno, podría terminar convirtiéndose en un precedente que luego se aplique a conveniencia para quien no sea cómodo, para quien no quieran que participe. Yo creo que el precedente es muy grave, no es el único comportamiento en este sentido y no creo que deberíamos tomarnos con ligereza que un ministro de gobierno, que un viceministro diga públicamente al país que lo que están buscando es los caminos y que tienen un objetivo y van a forzar la ley. Esto no es normal y no podemos pensar que es normal que las autoridades manipulen la ley de esta manera. Este es el tipo de ambiente con el que nos acercamos a las elecciones. Gravísimo, además, cuando el Ecuador se debate en un problema de aplicación de la ley y de impunidad, porque los secuestros, los asesinatos, las extorsiones, las vacunas, todas tienen esto en común, que la ley se aplica en muy pocos casos a conveniencia o que simplemente no existe. Entonces, es gravísimo ese mensaje desde la Presidencia de la República. Stephanie, ¿por qué será que el gobierno le teme a Verónica Abad? Es un poco la pregunta que se formule. Ya sabemos la discusión y los elementos que se plantearon antes, por qué la escogió, cuál será el motivo de la pelea, en fin. Pero ¿por qué ahora le tiene temor de entregarle aproximadamente 30 días a Verónica Abad? Yo creo que más que temor, creo que ese puente ya fue quemado, a esa relación es difícil de resarcir, y en una situación como esta en la cual está en juego no solo la relevancia, la reelección, sino también la democracia. Recordemos la importancia de robustecer la democracia en todas las acciones, tanto que el gobierno haga como la ciudadanía. Hay cifras importantes del Latinobarómetro que habla sobre el desquebrajamiento y cada vez más los números disminuyen de la ciudadanía que confía en la democracia. Necesitamos como sociedad y como gobierno hacer aras para apoyar la democracia. Y en esto creo que no es si le gusta o no le gusta, sino cómo robustecemos la democracia y sus procesos. Fortalecer la democracia. Fortalecerla la democracia. Vamos entonces con Otto, si es tan amable, su apreciación de lo que se ha dicho y volver a insistir un poco. ¿Cuál es el temor? Yo he escuchado que hay gentes que señalan que lo que podría ocurrir es que Verónica Abad, ya en la presidencia, por ejemplo, genere una crisis de gabinete, produzca un indulto al expresidente Rafael Correa. En fin, uno puede con imaginación pensar lo que sea. Otto, por favor. Bueno, como usted dice, la imaginación no tiene límites y es evidente que no hay una buena relación entre ambos mandatarios. Ahora, yo quiero comentar sobre lo que dijo César. La Constitución no prevé que el presidente ordene que se reemplace al vicepresidente. No existe esa posibilidad. La Constitución lo que prevé es que el presidente le delegue funciones a él o la vicepresidente. Y en esa delegación de funciones en ningún momento se incluye la posibilidad de que le diga tú dejas de ser vicepresidente, porque se escogen juntos en una papeleta, en la misma papeleta, ¿ya? Entonces, la única forma de destituir a un vicepresidente del cargo es a través de los mecanismos contemplados en la Constitución, que son los mismos que aplican para el mismo presidente, ¿ya? Sería por un juicio político o un proceso judicial dentro de ciertos parámetros muy claramente especificados y muy limitados, de forma correcta además. En lo personal, yo quiero hacer énfasis en esto, Andrés. Le repito, no conozco a la señora Abad, no comulgo con prácticamente nada de lo que ella propuso en la campaña cuando era binomio del señor presidente Noboa.
me parece que hacía unas propuestas radicales, inviables, en mi opinión personal, y si yo estaría en la situación de ella, y ese soy yo, pues le hubiese agradecido, porque yo para estar de florero en cualquier lugar prefiero irme a mi casa. Esa es mi posición personal. Pero eso no le resta a ella el derecho de hacer lo que ella considera que tiene que hacer, que es permanecer en el cargo por el cual fue electa por los ecuatorianos, de la misma forma que fue electo el presidente. Entonces, le digo, Andrés, esa es la situación, no es una situación fácil. Efectivamente, usted dice, puede poner a volar la imaginación de todo lo que puede ocurrir, pero no se trata de eso. Se trata, inclusive, en defensa de la misma democracia, de fortalecer y respetar siempre la ley. Perfecto, vamos a ir a un corte comercial, tenemos que atender la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25. Hora 25. Seguimos con más, amigos. Las organizaciones políticas tienen hasta el 14 de junio para cumplir los requisitos y presentarlos ante el CNE para obtener la personería jurídica que les permita participar en los comicios de 2025. Y aunque las primarias están programadas entre el 3 y el 17 de agosto, los partidos y movimientos ya van poniendo sobre la palestra pública algunos nombres que podrían correr para la presidencia de la República. Les hemos preparado un reportaje con algunos de ellos. Veamos. En 9 meses el país volverá a las urnas y las organizaciones políticas ya pisan el acelerador para apostarle al candidato ganador en esta nueva contienda electoral. Acción Democrática Nacional, el movimiento con el cual correrá el presidente Daniel Noboa a la reelección, ya cumplió con los requisitos ante el CNE y fue calificado para participar. Unidad Popular, en cambio, en una convención nacional, anunció ya que su precandidato a la presidencia del Ecuador es el ex legislador y dirigente sindical Jorge Escala. Así también el Consejo Nacional del Partido Socialista Ecuatoriano eligió como precandidato al abogado guayaquileño Pedro Granja. Otras organizaciones aún no han formalizado a sus cuadros, pero ya se mencionan nombres. Carlos Rabascal es uno de ellos, que en principio se pensaba iría con el apoyo de Centro Democrático de Jimmy Jairala, sin embargo ha descartado esa opción y hoy tiene conversaciones con el movimiento Reto. El correísmo, en cambio, le apostaría nuevamente a Luisa González, quien públicamente llamó a participar en conjunto a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien rechazó la invitación, pues tendría sus propios intereses presidenciales apoyado por Pachacuti. Suma habría invitado a participar a Andrea González, exbinomio de Fernando Villavicencio. Democracia sí postularía a Cristina Reyes como su candidata, mientras que el Partido Social Cristiano busca una figura fuerte luego de que Jan Topic declinara su participación. Henry Cucalón suena como candidato a la presidencia por Creo, movimiento del expresidente Guillermo Lasso, de quien fue ministro, en tanto que Construye aún mantiene su pelea en el Tribunal Contencioso Electoral para poder participar. En caso de hacerlo, se analiza como su principal opción a la ex ministra María Paula Romo. Y quien no pierde las esperanzas es Bolívar Armijos. Nuevamente volverá a correr por el movimiento Amigo. Recordemos que las organizaciones políticas pueden inscribir alianzas y con ello recortar la lista de candidatos. ¿Pero Ecuador está preparado para ponderar la calidad de los candidatos o seguiremos teniendo una amplia lista de candidaturas en la que pesan más los egos? Y claro, a estos nombres habrá que sumar justamente el de Otto Sonnenholzner, que ha dicho en una entrevista que estaría dispuesto a correr en este proceso electoral. Pero antes de entrar a los nombres, a quienes aparecen, a aquellos que desaparecen, ¿qué pasa con los partidos, con los movimientos políticos? Usted, Stephanie, hablaba de la democracia. Esa es la base, la sustancia de la democracia. Totalmente, pero también los partidos de alguna manera se han venido quedando un poco de año en cuanto a relevos generacionales, en cuanto a darle espacio a los jóvenes, en cuanto a capacitar a sus nuevos miembros. ¿Y qué es lo que sucede hoy? Hoy nos estamos cuestionando y preguntando quién será candidato de uno y otro y estamos buscando, cuando lo natural debiese ser que los partidos tuviesen unas estructuras robustas que pudiesen dar el relevo generacional a estos jóvenes que han venido trabajando con ellos y de la mano para tener unos perfiles valiosos en la política, que hoy no los tenemos. Y entonces estamos conversando sobre quién será candidato en ausencia de estos movimientos y grupos que pudiesen ya tener listas robustas para las elecciones. Ok, César, entonces el tema de los partidos, es ahí donde se elabora la propuesta, donde se trabaja las estrategias, las maneras de resolver los problemas. Es ahí donde se establece la ideología
finalmente. Si no hay partidos, hay desorden, hay caos. Por favor. No, caos existe en el país desde que tenemos 293 organizaciones políticas que pueden hacer política. Entonces, en la última elección seccional tuvimos 72.000 candidatos. Y ahora, pues, en el primer pandeo de candidatos presidenciales hay incluido Otto, 11 o 12. Entonces, sí, nos dicen, harta democracia hay en el Ecuador porque hay 12 candidatos a la presidencia de la República. Pero los partidos políticos le deben al país. ¿Dónde está la democracia interna? ¿Dónde está la democracia participativa? ¿Dónde está la formación que acaba de perfectamente analizar Steffi? ¿Dónde está la capacitación, la formación política? Que eso es lo que se tiene que hacer. El fondo partidario, escúcheme bien. ¿Qué han hecho con el fondo partidario? Habría que hacerle una auditoría a todos los partidos políticos para saber qué han hecho con el fondo partidario, porque el fondo partidario es para eso, para formación y capacitación, para los nuevos cuadros. A ver en qué se ha utilizado ese dinero. Y la plata que dé el Estado para la política no debería ser utilizado para la campaña electoral. Cada uno que se rasque sus propias pulgas y busque recursos para hacer política, pero no con plata del Estado. La plata que dé el Estado debe ser orientada a la formación de cuadros. Por eso los partidos le deben al Ecuador. Y mientras no hagamos lo que tenemos que hacer, que es poner orden, reformar la Constitución al menos, porque si hablamos de otra nueva Constitución, entonces ahí nos vamos a enredar más en este programa. Al menos reformar la Constitución, o al menos, lo más chiquito, reformar el Código de la Democracia. ¿Para qué? Para que haya elecciones en segunda vuelta, para poder tener mayorías y minorías sólidas, pesos y contrapesos en la política que son importantes en la política ecuatoriana. No va a cambiar absolutamente nada, porque seguimos con lo mismo. Vamos a una elección presidencial y de legislatura en primera vuelta, donde se elige diputados en primera vuelta y presidente en segunda vuelta, y donde después de la primera vuelta tenemos una fragmentación del Congreso de la República, de la Asamblea Nacional, donde ya sabemos lo que ha pasado en los últimos 40 años de democracia. Los partidos políticos secuestran al Poder Ejecutivo antes de que sea elegido el presidente. Si esto no entendemos que se tiene que cambiar en el Ecuador, resulta pues que vamos elección tras elección y aquí no cambia absolutamente nada. Gracias, César. Vamos con Otto nuevamente en Guayaquil mismo. Quisiéramos conocer su apreciación, que confirme la noticia que se difundió en el transcurso de las últimas horas, que usted va a ser candidato, el rol de los partidos políticos y el fondo partidario que dice César que es fundamental. Por favor. A ver, primero aclaro porque veo que a veces tergiversan mis palabras. Yo tomé una decisión al día siguiente que terminó la primera vuelta electoral del año 2023 y he dicho en varias ocasiones que comunicaré oportunamente esa decisión. Yo ya la he tomado. Lo segundo, lo que he dicho es que siempre estoy y he estado dispuesto, y así lo he demostrado, a ayudar, a contribuir a que el país encuentre un camino en función de un proyecto viable, transparente, honesto y claro. No en función de una persona, sino en función de un proyecto, de ideas claras, de conceptos, de lo que hay que hacer. Y creo que nuestro plan de gobierno, el que elaboramos para el 2023, es un gran punto de partida, porque fue elaborado por los mejores profesionales que conocen el sector público y está a la disposición de todos los ecuatorianos para sobre eso construir. Tercero, agradezco de corazón a todas las organizaciones políticas, líderes, organizaciones sociales que me están contactando para construir algo en función de lo que estoy diciendo. Y en ese sentido voy a trabajar, Andrés, voy a trabajar para que tengamos una propuesta que además evite esta dispersión que solemos tener en las elecciones. Creo que en la elección anterior sí fue positivo el hecho de que la mayoría logramos alianzas que permitieron disminuir el número de candidatos a solo 8, en vez de los potencialmente 16, que creo que podrían llegar a haber. Como también fue positivo que la gran mayoría de participantes eran personas, al igual que yo, que participábamos por primera vez en una elección y que presentábamos cuadros nuevos en alguna forma. Entonces, son dos elementos positivos. Dicho esto, no se puede descuidar el hecho de que las organizaciones políticas tienen que hacer un esfuerzo por dejar de ser meros vehículos electorales y convertirse en verdaderas plataformas de desarrollo de soluciones para la problemática del país. Gracias. Quiero ir con María Paula Romo, si es tan amable, su apreciación de lo que se ha dicho e incorporar un elemento que es la polarización, correísmo, anticorreísmo.
Parecería entonces que la estrategia del actual presidente es convertirse en el opositor, el enfrentador, contradictor de Rafael Correa. Y desde Bélgica entonces también dar las instrucciones y las disposiciones para establecer quién va a ser el candidato y cuáles son justamente esas acciones. ¿Qué genera eso en este país de la democracia? Estábamos comentando hace un momento con Stephanie, por favor. Andrés, algunas reflexiones. La verdad, en el país nunca ha estado más regulado el régimen de partidos que en este momento. Un porcentaje de mujeres, un porcentaje de jóvenes, primarias, normas, restricciones, requisitos, y nunca ha habido más simulación de cumplimiento que en este momento. Las reglas, las normas, estos principios no se aplican, son una simulación para cumplir requisitos burocráticos y papeles para presentarle al Consejo Nacional Electoral. Nunca se ha invertido más dinero en estos temas democráticos, en financiamiento de partidos. Nunca se ha gastado más en las campañas. Y hoy presenciamos el intento de cancelar a un movimiento que nunca ha recibido un don. Entonces, hay fondo partidario, hay dinero, hay financiamiento, pero la única organización política controlada es precisamente la que no ha recibido financiamiento. Yo tengo, Andrés, 20 años de vida partidaria, así que yo creo en los partidos. Creo en la importancia de la militancia, de la carrera política. Y estábamos diciendo qué pasa con la tarea de los partidos, pero yo quisiera complementar esta pregunta. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con el interés de los ciudadanos, de los profesionales, de los jóvenes, de la gente con experiencia? ¿La gente quiere entrar en la política? Acabamos de salir de una elección en donde un candidato presidencial fue asesinado. Andrés, no logran instalar la audiencia para juzgar a los autores materiales. Después de ser detenidos, más de la mitad de ellos fueron asesinados en la cárcel. Y pensamos que se puede hacer una amplia invitación a la democracia si no somos capaces de resolver el asesinato de un candidato en la mitad de la campaña electoral, en la puerta de una reunión política. Dicho esto, ojalá seamos capaces de construir alianzas y coaliciones, porque en esa lista que usted ha presentado hay gente muy buena que podría hacerle un gran servicio al país. Pero si todos esos nombres están en la papeleta, no estoy segura de que escojamos los mejores. Para no dejar de responder su pregunta, no creo que el presidente Noboa, aun si lo intenta, logre asumir el espacio del anticorreísmo después de haber cogobernado con ellos 150 días al inicio del gobierno y de haberles entregado unos espacios de poder fenomenales en la Asamblea Nacional que han tenido y van a seguir teniendo consecuencias concretas. Muy difícil a estas alturas que el presidente nos cuente que es anticorreísta. Difícil de creer, al menos para mí, muy difícil de creer. Perdón, ¿usted va a ser candidata a la presidencia, María Paula? Construye, como decía la nota, está luchando para que se respete la ley, se cumpla la ley y no haya riesgo para la existencia de nuestro movimiento político. Y nuestra elección de candidatos será un segundo paso. Nuestro primer paso es construir alianzas. Nuestra primera apuesta va a ser lograr la menor cantidad de candidatos y en ese sentido hacer todas las concesiones que sean necesarias. No vamos con ningún nombre por delante, tampoco el mío. César Ron, quisiera su apreciación sobre el tema de la polarización, correísmo, anticorreísmo, que puede expresarse justamente en la campaña. Quien asume el liderazgo de enfrentar al correísmo tendrá una posibilidad. Quien está desde la banca, desde el sector correísta, tendrá una posibilidad. Los otros quedan a un lado. Por favor. Lo más sensato que acabo de escuchar, Andrés, en política en las últimas semanas es lo que acaba de decir María Paula. Voy a trabajar para buscar acuerdos, alianzas, para fortalecer la democracia, para tener un candidato importante, grande, sólido, que recoja, ¿cierto?, el sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Esta polarización no nos lleva a nada, nos lleva a lo que usted pregunta, Andrés, correísmo, anticorreísmo. Entonces, ¿quién es el que lleva la bandera del anticorreísmo? ¿Quién es el que lleva la bandera del anticorreísmo? Cuando todos sabemos, porque no podemos aquí dejar de ser ciegos y analizar fríamente la política, el correísmo sigue siendo una fuerza importante política en el Ecuador. El correísmo, como están las cosas, creo no equivocarme, muchos creen que está destruido, yo creo que no está destruido.
Creo que el correísmo es la primera opción para llegar a la segunda vuelta electoral. Entonces resulta pues que siempre llegamos en el Ecuador, no, entre el cáncer y el SIDA. Entonces al final del día tenemos que votar por el menos malo o tenemos que votar en las últimas elecciones por el anticorreísta, cualquiera que este sea, para poder ganar las elecciones para que el correísmo no regrese. Pero ¿qué se está haciendo políticamente, estructuralmente? ¿Qué se está haciendo para avanzar? ¿Qué se está formando? ¿Qué se está estructurando? No puede haber una elección en un país como el Ecuador con 14 o 12 o lo que sea, o 16 o 10 candidatos. Esto es una barbaridad. Esto es un sinsentido. Y por lo tanto, pues sí, aplaudo y me inscribo en esa línea de unirnos y trabajar para buscar acuerdos políticos de gobernabilidad que permitan no solo la gobernabilidad del país, sino que permitan hacer reformas importantes para que el país siga adelante. El Ecuador, como está sin reformas, no tiene futuro. El Ecuador, por lo tanto, tiene que pensar seriamente en cómo vamos a enfrentar los graves problemas de gobernabilidad. Está boteando en la cancha la pelota sobre la bicameralidad desde hace varios años. ¿Vamos a la bicameralidad o no vamos a la bicameralidad? ¿Reducimos el tamaño de la Asamblea o no reducimos el tamaño de la Asamblea? Este año vamos a elegir 151 diputados, no 137. Entonces ese anhelo del pueblo de reducir no hay, Andrés. Hay aumento de asambleístas, ¿no es cierto? Y lo otro que comenté al principio de este programa, vamos a ir a elecciones de diputados en segunda vuelta para fortalecer la gobernabilidad. Estos son los temas políticos que están boteando y que nadie lo resuelve. Y claro, quisiera quedarme con Otto Sonnenholzner a continuación para pedirle su apreciación de lo que se ha dicho e incorporar como planteo lo siguiente. ¿Qué ocurre con los temas de corrupción, con la acción y la ofensiva que lleva adelante la fiscal general del Estado? ¿Cuánto puede eso afectar a unos y a otros? ¿Cómo leer entonces los temas judiciales en el ámbito político electoral? Primero me alegra porque muchos de ellos han servido para destapar una olla de grillos terrible y que permite además entender algo que se viene denunciando por mucho tiempo, que es esta relación imposible, muy nociva, entre el narcotráfico, la política, en ciertos casos la fuerza pública y hasta el sistema judicial. Y eso es la oportunidad de poder depurar adecuadamente y esté en manos de la justicia, de que esto no quede en la impunidad. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, Andrés, sí quiero comentar sobre algo que dijo María Paula que no es menor. La política ha sido convertida en una cloaca, ya de las más pestilentes. ¿Con qué fin? Con el fin de ahuyentar a la gente decente, a la gente capaz, y de que se queden solo un montón de delincuentes. Y eso es lo que hay que romper. Y hoy, intentar romper con eso tiene costos altísimos, inclusive riesgos a la seguridad personal y de la familia de uno. Yo jamás me imaginé, Andrés, que la campaña en la que participé iba a requerir de tales niveles de seguridad y de riesgo en un país que yo conocí como autoridad hasta el año 2020 y como ciudadano toda mi vida, en donde siempre pude transitar con libertad, sin riesgo, sin preocupación. Hasta el 2020 las cifras de seguridad del Ecuador, y María Paula lo podrá comentar mejor que yo, eran cifras comparables con países desarrollados, las más bajas de América Latina. Lo que vivimos hoy es insufrible, insufrible. Y tenemos que hacer algo por cambiarlo, no solo por que se vuelva atractiva la participación en política, sino sobre todo porque podamos vivir nuevamente en paz. Esta figura de que es una cloaca me parece interesante porque permite pensar, reflexionar qué está pasando con los líderes, los dirigentes, las élites que están preparadas para llevar adelante. ¿Hay alguna exigencia de ley, de estructura nacional que permite escoger a los mejores? Bueno, la Carta de Democracia habla del artículo 119, donde dice que los partidos están obligados a capacitar a sus posibles candidatos. Y esto los puede ayudar para formarlos, para que sepan de gestión pública, de administración. Pero más allá de eso, también es cierto la narrativa con la cual, cuando llegas a la política, no solo las redes sociales, sino toda la infraestructura que acompaña a estos neófitos que se lanzan a la política y quieren intentarlo, pero lejos de generar espacios para la discusión,
y planteamiento y debate de sus propuestas, se comienza un poco a la discusión sobre la persona en sí, sobre la foto, sobre las trivialidades, cuando en verdad debiésemos estar hablando y debatiendo en las universidades, la sociedad civil, en las propuestas, cómo estos candidatos y estas nuevas personas pudiesen estar calificados y tengan la experiencia para resolver los grandes problemas del país. Eso debiese ser lo que debiésemos estar incentivando, los debates en general para poder resolver estos problemas. Y resolver los 5 o 6 problemas y tal vez en eso ponernos a trabajar, debatir y ponernos de acuerdo. Es lo que anhelamos. Anhelamos como democracia poder sentarnos en espacios en los cuales conversemos. La democracia se construye no solo con el que está a favor, sino también con el que está en contra. Estar de acuerdo y estar en desacuerdo es parte de lo que debiese ser una democracia saludable. No quemar los puentes que nos unen. Construyamos y fortalezcamos esos puentes a pesar de que no estemos de acuerdo. Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos que atender publicidad. En un instante retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Hora 25, con el auspicio de... Bien, vamos con la tercera parte, con la parte final del programa, y quisiera empezar con César Ron para retomar algo que quedó pendiente en el segmento anterior, que hace relación a los liderazgos, a las élites, a la necesidad de escoger a los mejores. Ahora tenemos estos elementos de la tecnología moderna y entonces el TikTok, estos mensajes cortos, estas habilidades que tienen algunos comunicadores para presentar al candidato. ¿Qué pasó con el pensamiento? ¿Qué pasó con las ideologías? ¿Cuál es su apreciación sobre la necesidad de tener gobernantes que puedan conducir adecuadamente los destinos del país? Andrés, se ha perdido la seriedad de la política, la sustancia, el condumio, la contundencia, los principios, los valores, la ética política, la formación. Se ha perdido, no existe. En eso nos deben los partidos políticos. Porque aquí pues resulta que ahora con el TikTok baila bastante o te para de cabeza o hace una pirueta. Ese del hombre. ¿Qué ofrece? Nada. ¿Qué ofrece? Fiscalización. Fiscalización y fiscalización. ¿Y los problemas del país? Nada. Aquí tiene que haber una agenda. Aquí tiene que haber una estructura perfectamente determinada. Nosotros en este panel hemos comentado varios temas de reforma que se requiere para la gobernabilidad y que aquí todo el mundo se hace loco. Yo cuando renuncié a la Asamblea, hace 3 años que me fui del Congreso de la República, dejé pues una reforma al Código de la Democracia, justamente en este sentido. Elecciones en segunda vuelta, los partidos nacionales que participen en el ámbito nacional para terminar con los partidos de alquiler, para que nadie pueda participar en la política si no tiene al menos 2 o 3 años de vigencia política, democracia formativa, capacitiva, etcétera, para poder recuperar la política, para poder hacer que los jóvenes vengan a la política, se interesen por la política, porque la política vuelve a ser seria, vuelve a ser formal, vuelve a ser de compromiso por el país. Y resulta pues que vamos de asamblea en asamblea y no hay, en la asamblea no hay ninguna estructura. ¿Cuál es la agenda de la Asamblea? ¿Cuál es la agenda de la Asamblea para una reforma política para la gobernabilidad del país? No existe. No existe. Y iremos al nuevo Congreso y no existirá, porque estarán preocupados de dónde van a sentar, Andrés, a los nuevos otros asambleístas que llegan, porque solo entran 137 y ahora hay que ver cómo adecuamos el hemiciclo para que se sienten 151 y dónde metemos a los asesores. Pero los temas de fondo del país no se tratan. Mientras la política no recupere el orden, Andrés, vamos a seguir con el bailecito del TikTok. María Paula, ¿cómo va a ser esta campaña? ¿Cuál es un poco la perspectiva, la sensación, atendiendo justamente lo que hemos escuchado de César? ¿Cómo va a ser esta campaña teniendo al presidente como candidato, teniendo instrucciones desde Bélgica, con una situación económica compleja, con la inseguridad presente, con un desempleo significativo, en fin? ¿Cómo cree usted que va a ser esta campaña? Andrés, permítame responderle cómo quisiera que sea. Ojalá sea una
en donde se puedan tratar los problemas reales del país, en donde con cifras nos puedan explicar cuál es el resultado de esta guerra contra la delincuencia, porque al parecer la van perdiendo. Se ofrecen cifras a mitades, por partes. Hay 35.000 detenidos, dijo el presidente esta semana. ¿En dónde están? Porque si el sistema es una puerta giratoria, esto no está funcionando. De esos 35.000, ¿cuántos están procesados? ¿Qué hicimos como país o qué vamos a hacer? Tiene que ser un tema central de discusión en la campaña. ¿Qué vamos a hacer con Metástasis y Purga? Que son la muestra de que el crimen organizado se infiltró en las más altas esferas del Estado, que los contactos de Norero estuvieron sentados en la Asamblea Nacional, en la silla de la presidencia, en el Consejo de Administración Legislativa y sus asesoras, en la función judicial, en la Corte Nacional de Justicia, en la presidencia del Consejo de la Judicatura, entre generales de la Policía Nacional, en la Fiscalía Provincial del Guayas. La mitad de la Corte Provincial del Guayas está presa o procesada. ¿Cómo no podemos estar discutiendo esto? ¿Cómo podemos estar discutiendo quién baila, quién se sube, quién se baja, de qué tamaño son los zapatos? ¿Cómo podemos discutir esto cuando 7 de cada 10 personas no tienen trabajo, no tienen empleo? Ojalá, lo que yo quisiera, lo que espero, es que sea una campaña en donde discutamos los problemas reales del país, los de todos los días, y cómo vamos a resolverlos. Porque creo que esta es la gran urgencia y esto es lo único que le da viabilidad y que le da futuro al país. Y por supuesto, ojalá no sea una campaña en donde el gobierno esté en campaña, porque eso la convierte en una campaña tramposa y desigual. El gobierno no puede destinar los recursos públicos para promocionar candidatos o su candidato, no puede usar los colores oficiales del partido, no puede hacer campaña desde el Estado. Esto ya lo superamos. No podemos volver a estos que son los peores vicios que distorsionan la democracia y los resultados de la democracia. Otto Sonnenholzner, en atención a lo que acabamos de escuchar, a lo que vive el país, uno dice, ¿por qué uno quiere ser presidente de la República o presidenta? ¿Para qué quiere ser en un escenario tan complejo como el que vivimos, por favor? Parece menor, pero es lo más importante, Andrés. La motivación. ¿Qué te motiva? ¿Te motiva la vanidad? ¿Te motiva el ego? ¿Es un sueño personal? Escucho yo que he hecho tantos años comunicación y ojalá vuelva pronto esa actividad que tanto me gusta. Cada vez que entrevistaba a los candidatos me decían es que soñaba desde chiquito con ser presidente. Yo decía, Dios mío, o sea, quieren ser. Se trata de lo personal, quieren ser. Se olvidan que el objetivo debe de ser lograr hacer. Y para lograr hacer hay que tener un proyecto claro de país, con bases firmes, que no tengan sus fundamentos en mentiras, en promesas vacías, y que podamos ofrecerle al país un camino, y que quien lo lidere sea secundario. ¿Ya? Que quien lo lidere se escoja en un consenso en función de que sea la persona que puede llevar ese proyecto adelante. No porque él quiere ser, sino porque es quien puede facilitar el poder hacer. Esa es la diferencia, la motivación. La motivación, Andrés. Ahí está la clave de todo para mí. Bien, una vez que hemos escuchado esto, uno dice, bueno, es un problema de los políticos, es un problema de quienes están en las condiciones de liderazgo. Pero ellos mismos son los que hacen las leyes, ellos mismos son los que tienen que hacer las reformas y finalmente no salimos de ese pantano. Pero, y también quisiera hacer un paréntesis, sí, porque no satanicemos las redes sociales. ¿Por qué digo esto? 93% de la ciudadanía tiene un teléfono inteligente. 70% de la ciudadanía tiene alguna plataforma en redes sociales. ¿Y por qué esto es importante? Con la coyuntura que estamos viviendo de inseguridad, la manera en la cual los políticos pueden tener un contacto permanente con la ciudadanía es a través de las redes. Por supuesto que nunca vamos a poder negociar los fondos versus las formas. El fondo es importante, pero también la manera de mantener conectado. El Ecuador es un país joven, promedio 29 años. ¿Qué significa esto? Que los partidos y los movimientos, si queremos conectar, invitar a la participación y que estos jóvenes estén en conocimiento y participen en política, tenemos que hablarles en su idioma, con sus canales, tanto los canales tradicionales como los canales digitales.
pero las redes son el camino para hablar de este famoso discurso que queremos debatir entre todos del Ecuador que anhelamos. Y para eso son las redes. Si se las maneja bien y se maneja un contacto y una conexión importante con el ciudadano elector, podemos construir esta agenda común para salir adelante. Siempre y cuando se maneje bien, porque si son estos trolls y son fake news, no tiene sentido. Pero también es cierto que siempre se ha hablado que a veces los políticos tradicionales solían ser un poco más acartonados. Yo no estoy en desacuerdo con que a veces se vea el lado humano del candidato. Sí tiene que bailar de vez en cuando también, porque el ser humano a veces también baila. Pero tenemos que humanizar también a los candidatos y tenemos que lograr encaminar y manejar las redes de tal manera que mantengamos comunicado e interesado al elector. Perfecto. No sé si tenemos la posibilidad de hacer una ronda final rápidamente, casi para despedirse. Empecemos con César. Ayúdeme, César, rápidamente un mensaje final al terminar el programa. Gracias, Andrés. No perder la fe. Queremos que la clase política ecuatoriana y los ciudadanos entremos en razón y votemos por el país. Votemos por el Ecuador, votemos por los cambios, por las reformas, por la política seria. Y que nos hagamos un mea culpa, que dejemos de votar por los bailarines. El Ecuador necesita seriedad porque los problemas del país son extremadamente serios y complejos y necesitan ser atendidos a ese nivel de responsabilidad. Ok, gracias. María Paula Romo, por favor, rápidamente un mensaje. Gracias, Andrés. Muy rápido. Creo que tenemos un gran desafío. Pocos candidatos, buenos candidatos, y que el principal requisito sea que también sean buenas personas. Muchísimas gracias, María Paula. Otto Sonnenholzner, por favor. Que no hay tiempo que perder. Andrés, hay mucho por hacer. Sigo esperando que el gobierno presente una hoja de ruta clara, que empiecen a dar soluciones a los problemas inminentes que tiene el país en seguridad, en economía, una ola migratoria sin precedentes de finales del siglo pasado, y que sea esa, si se quieren reelegir, los resultados de su gestión, su carta de presentación ante una posible reelección. Porque créame, Andrés, la situación es terrible. La pesadilla que estamos viviendo, la mayoría de los ecuatorianos, ya no aguantamos más. Y se necesitan acciones hoy. A la par, ir construyendo lo que digo, un proyecto claro de país con soluciones concretas a una problemática que debemos de lograr superar con urgencia. Stephanie, por favor. El Ecuador que queremos y el Ecuador que anhelamos requiere de todos nosotros. En las tiendas, en la casa, en el barrio, en la academia, en la sociedad civil, todos construimos este Ecuador y para eso tenemos que participar. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Pero participa en política. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.